Fue uno de los hombres que más fe se tenía en aquella noche del 28 de junio. Resistan, le decía a los fiscales, resistan hasta último momento y quédense contando los votos. Y finalmente la realidad le dio la razón. El diputado electo por Unión Pro, Gustavo Ferrari, un hombre de extremísima confianza de Francisco de Narváez, lo tenemos sentado aquí en asteriscos. Bueno, realmente impactante, yo lo comentaba con tu gente de prensa esa noche del 28 de junio, ¿no? Muy convencido de que los votos iban a terminar dándole el triunfo a de Narváez. Parece que pasó mucho tiempo de ese momento, pero yo lo que quería arrancar, Gustavo, la conversación hoy con vos, está vinculada con esto, ¿no? Cuando se fiscaliza a fondo, cuando se supervisa, cuando se tienen fiscales para controlar, a veces los números son otros, ¿no? Es una tarea apasionante, creo, yo he tenido varias historias laborales en mi vida, fue el desafío más grande que asumí en mi vida, a pesar de haber estado en transacciones, en distintos periodos de mi vida. Sin embargo, ciertamente la organización que se necesita, la planificación, el desarrollo de una elección en la provincia de Buenos Aires y en contra de semejante adversario, porque teníamos a Kirchner, a Scioli, a 50 intendentes. Sí, un aparato que todo el mundo decía es invencible. Claro, el dinero del Estado, debo decirlo y corre por mi cuenta, la Secretaría de Inteligencia del Estado, algunos jueces y el Consejo de la Magistratura, o sea, era toda una difícil lucha. Sin embargo, también había que suscribir a la ortodoxia de la política. La fiscalización forma parte de un proceso imprescindible, porque todo lo que se pudo haber hecho los días previos fenece esa noche o ese día en la elección si los fiscales se van. Bueno, sin duda fue un golpe duro para Néstor Kirchner esa derrota, pero el gobierno parece haberse recuperado, por lo menos imponiendo la agenda de algunos temas. Y una de las agendas que impone está vinculada con esta reforma política. ¿Esta reforma política está hecha para que de Narváez no pueda prosperar en política, Gustavo? Entre otras cosas, porque creo que se inscribe dentro de una política de los últimos meses en los cuales todas las leyes tienen nombre y apellido. Todas. Es decir, ya sea a favor o en contra de alguien. En este caso hay aspectos de la ley que decididamente están orientados a tratar de limitar la actividad de Francisco de Narváez, por ejemplo, en el caso de la publicidad política o el hecho de la utilización de los medios de comunicación, que es un menosprecio a la gente tremenda, porque en realidad lo que el gobierno está entendiendo es que la gente se deja llevar por cualquier tipo de publicidad y si la publicidad es muy importante o más importante de uno que de otro, bueno, gana. Cuando en realidad la mayor publicidad de la campaña la tuvo el gobierno. Cuando uno mide los espacios publicitarios del gobierno, que es por ejemplo aquellos que se manifestaban a través de organismos públicos, porque uno mide solo la publicidad política, sí, pero la AFIP, la ANSES, determinadas inauguraciones, no, etcétera. A mí me da la impresión, Gustavo, que la gran publicidad que hizo de Narváez colabora mucho para hacerlo conocer, para conocer claro, su imagen, pero me da la impresión de que la ciudadanía votó también por una agenda que está, lo venimos conversando en el programa, vinculada con que él puso mucho el acento en combatir la inseguridad. Absolutamente. Y me parece que el gobierno dejó ese campo abierto, ¿no? Ese campo sigue abierto, porque hoy por hoy la urgencia de la gente pasa precisamente por esos lugares. Ojalá hubiéramos tenido la misma celeridad de la reforma política o de la ley de medios para tratar el tema de punibilidad de los menores. Ojalá para la radarización y la posibilidad de que no sea un colador nuestro territorio para que ingresen aviones de todo tipo. Ojalá se hubiera aplicado con los fondos que la presidenta promovió y que iba a otorgar a la provincia de Buenos Aires y que al fin no entregó. Es decir, esto es lo que clama al cielo. Como también que cuando se produce un hecho espantoso a un famoso, va el gobernador de la provincia de Buenos Aires a visitarlo, va el ministro... Sí, el gobernador este lunes acaba de pedir penas más duras por el caso terrible del exfutbolista Fernando Cáceres. La semana pasada hubo 6, 7, 10 casos terribles y sin embargo no se pidió. Es decir, tiene que ser un famoso el que canalice este pedido. Gustavo, ¿cómo se hace para que a partir del 10 de diciembre la oposición pueda jugarle de igual a igual al gobierno y marcar los tiempos también en el Congreso? Con acuerdos. Únicamente con acuerdos por parte de la oposición. ¿Con todos o con algunos sectores de la oposición? Con todos aquellos que coincidan en una agenda común que pasa, como decíamos, por las necesidades de la gente y por dar un rumbo institucional más importante y regenerar confianza. No llega una inversión en la Argentina. Por lo tanto, urge una cantidad de medidas. Y también urge que la oposición deje de lado las medidas especulativas. Porque la verdad
que el gran impacto que he tenido cuando llegué a la política es que la verdad es que la gran mayoría de los políticos anteponen sus intereses personales a los de la patria. Yo sé que ustedes todavía no quieren hablar de candidaturas y es una estrategia razonable y mucho trabajo por delante, pero de Narváez abandona su proyecto, su eventual proyecto presidencial en caso de que la Corte lo autorizara, o es una vía que todavía queda abierta para analizar a futuro. Cuando nos preguntan si tenemos proyecto presidencial, decimos que nosotros nos consideramos habilitados, que Francisco se considera habilitado para ser candidato a presidente, lo cual no significa, porque esa es la pregunta que se hace, no significa que vayamos a ir por la presidencia. Nuestro objetivo es la provincia de Buenos Aires y vamos a trabajar permanentemente para eso. Y recorreremos igualmente el país porque obviamente estamos presentando un nuevo modelo de política y una forma que es imprescindible presentar a todo el país, no solo a la provincia de Buenos Aires. Si me tenés que nombrar los dos primeros proyectos que presentaría una Unión Pro a partir del 10 de diciembre, o en tu caso particular, ¿qué me mencionarías? Reforma del Consejo de la Magistratura, que nos parece que es clave. Por supuesto que el primero hubiera sido el de la pobreza, creo que fue una medida que hay que aplaudir porque siempre es importante que se ocupe de la pobreza, pero hay que reformar algunas cosas que en todo caso podemos discutir. Creo yo que la reforma del Consejo de la Magistratura urge para darle solidez institucional y autonomía del INDEC. Tenemos que regenerar confianza, tienen que volver inversiones a Argentina porque si no la desocupación va a ser una realidad inmediata en nuestro país. Gustavo, gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, ahí estaba el diputado electo por Unión Pro, Gustavo Ferrari, un hombre muy cercano a Francisco de Narváez. Y bueno, habrá que ver entonces cómo la oposición se organiza a partir del 10 de diciembre, donde el oficialismo va a perder mucho espacio en el Congreso de la Nación. Una pausa y ya cerramos.